José, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 63 años, muy bien vividos. ¿Y cómo te estás preparando para llegar a los 120? Sí, esa es la maravilla hoy día, que podemos Claro. llegar a los 120. Hasta hace poco leía un artículo, yo soy médico, estamos en esa esfera, donde dice que desde el 29, cada año que pase, aumentan 5 años más la posibilidad de vivir, la esperanza de vida. Entonces sí, estamos hablando de que a mi edad, tú eres más joven, por supuesto, Un par de pero años. llegaremos sin duda a los 100 y algo, ¿sí? Entonces, bueno, mi propio propósito de vida, que es algo fundamental para prepararte en la segunda etapa, ya está muy definido y muy claro. Entonces, yo veo esos próximos 50 o 50 y tantos años de vida con mucha esperanza. Yo escuché una teoría que dice que si llegás bien a los 60, vas a vivir por lo menos 110, 120. Sí. Médicamente, a no ser que haya una eventualidad No, circunstancial, debido rara, a que pero la sí. tecnología y la ciencia avanzan tanto en esta época que al llegar uno a los 60, en la actualidad bien, tiene chance de acceder a esa ciencia que te va a permitir llegar a los 120. Claro, porque hay mucha más información Claro. de muchas tecnologías que permiten esto, tener más años, pero saludables, ¿no? Esa longevidad que hablamos. Eso con respecto a lo físico, pero hablemos un poco de tu especialidad. Eres psiquiatra. Ajá. Y las emociones son clave en nuestra vida de adultos silver, ¿no? Sí, sin duda. Quizás se comete un error en esta primera etapa de expertos en longevidad de centrarse mucho más en el cuerpo que en la mente. Uh-huh. Y sin duda hay que tener ahí un equilibrio muy importante. El bienestar emocional es fundamental para seguir cumpliendo años y sintiéndote bien. Bienestar emocional con una serie de gamas, ¿no? Hay que incluir saber gestionar el estrés, ¿sí? Hay que incluir saber bien tu propósito o tener la tecnología, porque la hay, para descubrir cuáles son tus propósitos. Y el pensamiento, que es fundamental. En el bienestar emocional, dirigir el pensamiento, nutrir la mente, igual que nutrimos el cuerpo, también hay que aprender a nutrir la mente de imágenes o de contenidos o de pensamientos que sean realmente benéficos. Lo que pasa es que justo coincide con que a partir de los 50 aparece la menopausia, la andropausia, y eso seguramente altera todo, ¿no? Lo hormonal incide mucho en nuestras emociones. Sí, pero bueno, afortunadamente hoy día hay suplementos y hay tecnologías y hay programas alimenticios que suplen, ¿sí?, el déficit hormonal y puedes alargar mucho más los síntomas, digamos, que son efectos de la menopausia o de la andropausia. Cuando la gente llega a tu consulta, ¿cuáles son los temas que traen por lo general? Bueno, mucho es la presión que hay hoy día en el sentido de estrés, de ansiedad, ¿sí?, de falta de propósito y por lo tanto de depresiones, de crisis existenciales, de crisis de pareja, ¿sí? Y también hay muchas personas de estas edades silver, que se plantean una nueva etapa en su vida, ¿sí? Quizá porque a mí me gusta ese tema y me llegan a mí por ese tema, pero que piden ayuda para aclararse cuál va a ser su nueva temporada. Es como si estuviéramos en una serie y decir, bueno, ahora La segunda temporada, me vamos a gusta. hacer el guión, ayúdame a hacer el guión de la segunda temporada. Ah, mira, ¿no? qué Y interesante. entonces ahí aparecen, bueno, qué es importante para él, o para ella, cuáles son sus habilidades y talentos, qué es lo que más le apasiona, qué es lo que más ama, qué es lo que más sabe hacer, qué es lo que el mundo necesita. Y con todo ese conjunto de datos se puede definir muy bien un guión. Es como si dijera, bueno, la película ya, la temporada acabó y ahora quiero hacer un guión completamente diferente. Y en esta segunda temporada de la vida, ¿tú crees que podemos hacer lo que realmente nos gustó siempre y no nos animamos? Porque a lo mejor en la primera temporada tuvimos que cumplir mandatos.
Sin duda que sí, esa es la gran ventaja de la segunda temporada, que tenemos la oportunidad y la experiencia y la sabiduría probablemente para hacer un diseño de lo que realmente queremos, ¿no? Que a veces se nos olvidó en el camino, ¿sí? Aquellos sueños que teníamos en la adolescencia, en la juventud, que tuvimos que dejar, que tuvimos que abandonar por exigencias de la vida y de... Claro, bueno, es que en la primera temporada tenemos que hacer una carrera, estudiar, hacer una carrera, una profesión, formar una familia, casarnos, tener hijos, o sea, es todo responsabilidad. Y en la segunda temporada ya te quedás sin todo eso, porque o enviudás o te divorciás, los hijos se van de casa, el nido vacío, las Ajá. profesiones se acaban y empieza toda una nueva vida, una segunda vida. Claro, ahí puede ser dramático, ¿no? Como las personas Mm. que se jubilan y que ya no saben qué hacer con su vida porque no se prepararon justamente para hacer ese guión que decimos, o la oportunidad de hacer el guión. Viste que cuando eres niño te dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, y uno piensa ser grande hasta los 40. Ujú. Nunca te preguntan luego qué vas a hacer cuando seas longevo. Y este es el gran desafío de esta época, ¿no? Sí, sin duda, porque ha cambiado. Antes la esperanza de vida era tan corta, hace 100 años nomás, Claro. que no daba tiempo a tener una época longeva muy productiva o muy creativa. Se ¿sí? puede decir que Ahora somos unos privilegiados, la verdad entonces. sí, la verdad sí. Y sobre todo con toda esta información que hay disponible, ¿sí? En el sentido de la salud emocional hay mucha información, tecnologías, herramientas que podemos utilizar para vivir mejor. Yo hablo con gente de mi edad y cuando les hablo de esto, de vivir 120 años, me miran espantados. Y dicen, ay, no, yo no quiero. No, prefiero morirme antes. No, porque ¿cómo voy a llegar bien? Y para llegar mal, prefiero morirme. ¿Por qué esta tendencia y esta ideología tremendista de la vejez? Bueno, porque tenemos esa idea de envejecimiento. Realmente el envejecimiento empieza a los 0 años, ¿no? Sí, en el concepto médico de la palabra. Pero tenemos ese concepto de que la vejez es algo relacionado con deterioro, con sufrimiento, con enfermedad y con muerte, generalmente. En cambio, la etapa esta que estamos hablando, de los 50 en adelante, que ahora van a ser otros 50, ¿sí? Pues abre un montón de oportunidades. La palabra envejecer habría que cambiarla por tener más años saludables, ¿no? Hay que sacarla del diccionario. Porque envejecer tiene una connotación muy negativa en nuestra cultura. Ser viejo. Entonces, las personas que te respondieron así te están diciendo, es que yo no quiero ser un viejo decrépito. Bueno, Claro. es que hemos tenido también las historias cercanas de nuestros padres, Ujú. que han tenido una vejez o una etapa adulta distinta a la nuestra. Tal vez muchos terminaron en un geriátrico y no la pasaron bien, o tal vez se murieron de enfermedades que podrían haber evitado y que nosotros sí podemos evitar, ¿no? Por las herramientas que tenemos hoy. Claro, tenemos muchas más, como tú dices, una gran fortuna de muchas herramientas. Desde alimentación hasta hoy día se sabe cómo despertar los genes de la longevidad, ¿sí? Ujú. Y desde el punto de vista mental del pensamiento hay toda una teoría y todas unas investigaciones muy interesantes de cómo aprender a dirigir el pensamiento hacia lo que te beneficia, ¿sí? Que es algo que no nos enseñan en la escuela, ni en la primera temporada. No nos han preparado ¿sí? para esto. ¿Cómo nutres tu mente? ¿Sí? De pensamientos negativos, catastróficos, alarmistas, de enfermedad, de rencor, de muerte. ¿Sí? O nutres a tu mente de propósito, de creatividad, de armonía, de paz. ¿Sí? Tú sabes que los argentinos somos muy psicoanalizados, Sí, ¿no? sí. Y analizamos siempre mucho lo psicológico con lo físico, ¿no? Esto de somatizar las cosas que nos pasan emocionalmente es algo que tenemos incorporado. No sé si en todas las culturas o en todas las regiones pasa igual, pero en tu trabajo como psiquiatra, ¿no? Que ahora tenés que abordar gente que viene con las problemáticas de la longevidad o de esta vida silver. ¿Les cuesta mucho a la gente entender que está todo unido, que somos una unidad, que no
no pasa por si el colesterol está más alto solamente y tomar un suplemento, que hay que prestarle atención al cuadro completo, ¿no? Claro, claro. A veces hay que explicarlo, hay que insistir, creo, mucho hoy día en este tema, ¿no? Cuando se habla de paz interior, que es un concepto de bienestar fundamental, ¿sí? Aquello que te da paz es benéfico para ti. Las decisiones que te dan paz son benéficas para ti. Si estás encauzado a lo que amas y a lo que sabes hacer, te da paz, te da seguridad en ti mismo, ¿sí? Si tiene un propósito lo que haces y el mundo necesita de eso que haces, te da paz interior. O sea, al final esa conclusión de paz se traduce en elementos físicos, sistema inmunológico, etcétera, ¿sí? Esa búsqueda de paz muchas veces tiene que ver con cortar con cosas de la primera temporada. A veces sí, a veces son cosas que hemos ido decidiendo en nuestra vida y que ya no encajan Parejas en largas, el por futuro. ejemplo. Puede ser un cambio de pareja, puede ser un cambio de trabajo, puede ser algo que tuviste que asumir o que elegiste. Un cambio de país. Sí, sí, lo que sea. Y que no te atreviste o que no podías, ¿no? Por lo que tú dices, la familia, los hijos, las presiones económicas, etcétera. Esta etapa nos da la oportunidad de hacer nuevas elecciones, sin duda. Mucho más libres, diría yo. Mira, escuchándote, le pondría de título a la segunda temporada de esta serie La gran oportunidad. Me parece ¿No? excelente. Es un buen título. Casi, casi para un documental que vamos a hacer, ¿no? Está muy bueno, sí. Es sí. entender que tenemos una gran oportunidad y también somos conscientes de que el tiempo pasa rápido Sí. y que es hoy. Claro, y la oportunidad está, pero hay que saber aprovecharla. Ahí es donde estas entrevistas y esta aportación que tú haces con el Grupo Silver es muy interesante, porque hay que saber cómo aprovechar esa oportunidad. Hay que saber cómo tener un propósito. Hay tecnologías para que nos ayudan a definir propósitos, ¿sí? Hay tecnología para reconectar con lo que amamos, con lo que nos apasionaba, que ya ni nos acordamos, ¿sí? O sea, esa oportunidad requiere de información, de herramientas. Y las tenemos, por eso estamos aquí. Qué bueno. Sí. Qué bueno esta gran oportunidad que tenemos los Silvers de hoy, de poder utilizar todas estas técnicas que a lo mejor antes no se habían creado porque no estaba esta necesidad, ¿no? Sí, sin duda. Ahí están disponibles. Entonces, a la gente hay que proporcionárselas. Más bien, mucha gente está hambrienta de estas. Estaba pensando en la influencia que tienen las redes sociales en nuestra generación Silver, porque no es una problemática solamente de la gente joven o de gente que está viviendo su primera temporada. En esta segunda temporada yo veo que las redes sociales y la inteligencia artificial están teniendo un gran protagonismo. Yo siempre pienso en qué difícil es cuando uno se mete en una red social y de pronto descubre que un amigo contemporáneo se ha muerto, ya no está. Ese es un tema. Y el otro tema es envejecer y no verse tan bien como cuando uno era joven y tener que exponerse en las redes sociales. Esa es otra cosa que también provoca mucha ansiedad y mucha angustia a muchas personas. Sí, probablemente. Sí. Claro, yo creo que el Silver, por su propia definición, asume que en la segunda temporada es otro protagonista, es otro actor diferente. Vamos a elegir un actor diferente. No solo que tiene una característica física distinta, sino que tiene una serie de capacidades y de habilidades que puede desarrollar, ¿sí? O que puede reactivar, ¿sí? Pero en una sociedad donde la mujer siempre tiene que estar obligada a ser eternamente joven y bella, es una exigencia muy fuerte. Sí, lamentablemente sí, sí. Cada día hay más esta corriente de valorar el paso de los años, no estéticamente, sino en otras muchas formas, ¿no? En sabiduría, en experiencia, ¿sí?
los que somos nosotros, tú eres mucho más joven, yo sé, pero los que somos nosotros ahora tenemos toda esta capacidad de información que no teníamos a los 20, que nos veíamos muy atractivos, pero no teníamos esa sabiduría y esa experiencia. Entonces una cosa se compensa con la otra. Y en las redes sociales la gente que te escucha se fijará que te conservas bien, pero además que eres una mujer mucho más sabia que la que oyeron en Argentina a tus 30. ¿Sí? Me imagino. Sí, pero no todo el mundo lo entiende y lo vive bien. Uh-huh. Conozco muchos casos de gente que se deprime porque no se banca a envejecer. Sí, bueno, es algo del proceso de la vida. En la segunda temporada creo que es uno de nuestros retos. Aceptar el paso de los años, ¿sí? Saludablemente. ¿Sí? Claro. Claro, y eso implica esa alimentación de creencias que tenemos que cambiar. Por eso decía que el proceso de salud emocional implica dirigir el pensamiento, es cambiar creencias. Esta es una creencia sobre el paso de los años y el envejecimiento y el deterioro, etc. Hay que cambiar la creencia que se abren oportunidades, la gran oportunidad que tú titulaste. ¿Sí? En otra entrevista que hicimos para este ciclo, una especialista en longevidad nos hablaba de la longevidad con propósito, con sentido, ¿no? Y las múltiples actividades que uno puede desplegar en esta segunda temporada que le traen felicidad más allá de la angustia que puede provocar envejecer, ¿no? Y que puede ser una actividad económica como puede ser una actividad solidaria o cualquier tipo de actividad que te entusiasme en esta etapa de la vida, que te dé un sentido a estar activo y estar positivo. Claro, sí, a mí cuando me preguntan cómo encuentro el sentido, bueno, siempre hay que empezar por ahí, es un camino para encontrarlo, pero hay que empezar por lo que amas, por lo que te apasiona, por lo que sabes hacer, ¿sí? Por lo que puedes dar al mundo, ¿sí? Esos tres factores. Hay gente que quiere además una remuneración por ese propósito y hay gente que no, que el hecho de vivir en la naturaleza y tener una granja es para él su propósito y no hay remuneración o una actividad solidaria. ¿Sí? También encuentras gente que te consulta o que te comenta que se sienten invisibles o excluidos de la sociedad de hoy por tener determinada edad. Sin duda que sí. Hay gente que se aísla, hay gente que va perdiendo, ¿sí? Amigos, que es otro de los aspectos fundamentales en el bienestar emocional, la capacidad de seguir socializando, ¿sí? Y el favorecer el concepto de familia y las amistades y el compartir finalmente. Pero sí, hay gente que se siente aislada porque no puede compartir su segunda temporada con otros, que es fundamental para el bienestar emocional. ¿Y por qué piensas que pasa eso, que se aíslan tanto? ¿Porque se deprimen? Unos porque no han hecho este ejercicio que estamos proponiendo, ¿sí? De hacer una nueva temporada con un nuevo guión, entonces quedaron con el guión que tenían que ya no funciona porque los hijos no están, porque se jubiló, porque diferentes decisiones que le llevaron a este momento. O sea, fundamentalmente es por eso, es porque no tienen la información y la oportunidad que estamos ofreciendo. ¿Lo económico incide mucho en esta situación? Según cuál sea tu propósito, ¿sí? Si tu propósito exige esa energía que llamamos dinero, ¿sí? Sin duda que sí, porque cuanto más energía llamada dinero, más posibilidades tienes de hacer cosas que requieran energía dinero, ¿sí? Puede ser viajar o puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Hay personas que su propósito está en lugares donde no se necesita tanto dinero, ¿sí? Que estabas más basado en la creatividad o en vivir en una comunidad, por ejemplo, en la naturaleza, donde es el mundo mucho más económico. ¿Sí? Pero sin duda la seguridad económica, cada uno al nivel adecuado para su propósito, digamos, es fundamental. ¿Ves que los países y las sociedades se estén adaptando para esta nueva vida silver tan potente? Porque es una generación que hoy
maneja una economía silver que es muy importante, que vienen con un conocimiento y un bagaje muy valioso, y sin embargo, de alguna manera, las empresas y los lugares de poder los dejan afuera. Como que se valora solamente la juventud, la primera temporada, como lo mejor, y la gente de la segunda temporada, que están en realidad en lo mejor de su vida, son apartados. Claro, bueno, porque nuestro sistema, nuestra cultura, nuestro sistema educativo, que le llamamos sistema educativo industrial, está dirigido a la productividad, ¿sí? Ujú. O a la explotación, según se vea, pero nos preparan, por eso no nos enseña a dirigir el pensamiento o a hacer guiones de vida, nos preparan a cumplir determinadas fases y ser productivos en una sociedad que espera esa recepción de productividad. Después de esa etapa ya la productividad en el sentido que quiere el sistema no es la misma, aunque podría ser extraordinariamente útil, ¿sí? Como psiquiatra, ¿cuáles son las enfermedades que más ves a diario? O patologías, no sé, se me viene a la mente ansiedad, estrés, depresión, que son las más típicas. Sí, sin duda esas. Son Ansiedad, esas y siguen depresión, siendo. crisis existencial, que una de ellas es la crisis de esta edad, justamente, ¿sí? Crisis de pareja, por el asunto de pareja es algo muy relevante hoy día, ¿sí? Y en general, confusión, dirían. No es una patología, pero la gente está más confundida que ¿Y eso por qué hace será? 20 años. Yo creo que por esto mismo, porque no nos educan a dirigir nuestra vida, ¿sí? La segunda temporada tiene el subtítulo, ¿sí? Que yo le pondría la gran oportunidad, sería aprender a dirigir la vida hacia donde queremos, o sea, tener la vida que queremos. Y no nos enseñan a eso, nos enseñan a producir, ¿sí? Desafortunadamente. La conclusión a la que llego es que tú ayudas a escribir el guión Ajá, de la segunda temporada. sí, es maravilloso, sí. Genial. El mío propio, primero. Qué bueno. Sí, y después ayudo a los otros en este aspecto, sí, sin duda. Muy interesante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conceptos y enseñanzas. Encantado, gracias por invitarme y bueno, estoy a tu disposición siempre en estos compartires y en este diseño de las segundas temporadas. Gracias.